habíamos empezado con transformaciones lineales. Bien. Y entonces, habíamos visto de transformación lineal su definición, las condiciones que se debían cumplir en una función para que sea una transformación lineal, propiedades, habíamos visto ejemplos y habíamos alcanzado a ver dos cosas importantes de la transformación lineal, que era el núcleo y la imagen. Bien, rápidamente, si yo tenía un espacio vectorial típicamente B como espacio vectorial de partida y tengo un espacio vectorial W como espacio de llegada en la transformación lineal, recordemos que el núcleo es un subespacio. Habíamos alcanzado a advertir que el núcleo N de la transformación es un subconjunto del conjunto B, que es un subespacio vectorial y que por lo tanto entonces tiene sí o sí el vector nulo metido como subespacio que es, ¿sí? ¿Y cuál era la condición del núcleo? El núcleo era todos los vectores del espacio B cuyo transformado sea el vector nulo en W. Esa era la característica del núcleo. Por supuesto hay que hacer ejemplos, ejercicios y rever esto, pero ¿qué es lo que nos vamos a poner a demostrar ahora? Que este conjunto núcleo, que yo digo que es un subespacio vectorial, bueno, tenemos que demostrar que el núcleo es un subespacio vectorial, ¿sí? Bien, entonces, habíamos alcanzado a ver el concepto de núcleo, que inclusive yo les decía que el núcleo, que es un subespacio vectorial, puede ser tan chiquitito como el vector nulo y nada más, o puede tener una dimensión tan grande como el espacio vectorial B. Bien, entonces, el núcleo, un conjunto que es subespacio del espacio vectorial B. Y el otro conjunto que también se va a estudiar a continuación es el conjunto de imagen. ¿Qué es el conjunto de imagen? El conjunto de imagen también es un subespacio, también tiene que integrar o contener al vector nulo, pero esta vez el conjunto imagen es un conjunto o subespacio vectorial del espacio vectorial de partida, del otro espacio vectorial. ¿Y qué es el conjunto imagen? Bueno, el conjunto imagen es ni más ni menos que todos los vectores que están alcanzados por esta transformación. Es decir, yo acá tengo todo el espacio vectorial B. Olvidémonos del núcleo. Olvidémonos del núcleo. Yo tengo todo el espacio vectorial B. Yo le aplico la transformación lineal, y todos los vectores de B pasan a tener su imagen, ¿sí? Bien, entonces, todos los vectores de B, cuando yo le aplico la transformación, van a parar a un conjunto, y ese conjunto es el conjunto imagen. Bien, es decir, que el conjunto imagen es un subconjunto de W en el más general de los casos. Y ese conjunto imagen, a lo mismo que pasaba con el núcleo, puede eventualmente ser tan chiquitito como el vector nulo y nada más, o puede ser tan grande como todo el espacio vectorial W, ¿sí? Según el ejercicio, según el caso. Bien. Entonces, veamos. Empecemos por el núcleo. ¿Sí? El núcleo. ¿Qué es lo que es el núcleo de una transformación lineal? Habíamos visto todo vector B que pertenece al espacio vectorial B, tal que el transformado de ese vector B sea el vector nulo en W, el vector nulo en W. Bien, resulta que este conjunto núcleo es subespacio vectorial.
¿Cómo se demuestra que el conjunto núcleo es un subespacio vectorial? Bueno, a ver, recordemos que para probar la condición de subespacio vectorial, decíamos que tenemos que cumplir dos condiciones, que por ahí se suelen llamar que sea cerrado para la suma y que sea cerrado para el producto por escalar. Bien, entonces, como hablamos de la suma, recordemos que siempre tenemos que contar con dos vectores. Supongamos que yo tengo un vector B1 que pertenece al conjunto núcleo de esta transformación. ¿Por qué B1 pertenece al conjunto núcleo? Porque el transformado de B1 es el vector nulo en W, pues. Esa es la característica. Bien, supongamos que entonces tengo que buscar otro vector porque tengo que hacer una suma de B1 más B2, entonces busco un vector B2 que también le impongo la condición de que pertenece al núcleo de la transformación. ¿Por qué B2 pertenece al núcleo? Porque el transformado de B2 es también el vector nulo en W, la condición de núcleo, ¿sí? Bien, ¿qué hago ahora? Busco la suma. La suma de B1 más B2 es un vector B1 más B2. B1 más B2 pertenecerá al núcleo si B1 perteneció al núcleo y B2 perteneció al núcleo. La suma pertenece al núcleo, esa es la primera condición de subespacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar la transformación a B1 más B2, a ver si pertenece al núcleo. ¿Cuál es la situación? Que si el vector suma pertenece al núcleo, su transformado debería ser el vector nulo. Esa es la condición de núcleo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo sé que estoy trabajando en una transformación lineal, entonces el transformado de la suma es la suma de los transformados. Esto es igual al transformado de B1 más el transformado de B2. Pero el transformado de B1 era el vector nulo en W. Y el transformado de B2 era el vector nulo en W. Bueno, y el nulo más el nulo da el nulo. Entonces, estamos cumpliendo la primera condición de subespacio, que me decía, si un vector pertenece al conjunto, en este caso el conjunto núcleo, y este otro vector también pertenece al conjunto núcleo, la suma también debe pertenecer al conjunto núcleo. Bueno, la suma pertenece al conjunto núcleo. ¿Por qué? Porque el transformado del vector suma me da también la condición de núcleo, vale decir, me da el vector nulo en el otro espacio vectorial. Es decir, yo lo único que tendría que agregar acá, si quiero ser más prolijo, es que esta igualdad es justamente por ser transformación lineal. Por ser transformación lineal, yo parto de la base que estoy en una transformación lineal, el transformado de la suma es la suma de los transformados. Y así estoy cumpliendo con la primera condición de subespacio. Bien, ¿cuál es la otra condición de subespacio? Esta sería la primera. ¿Sí? La primera. Vamos a la segunda. Si pongo acá un 2, me voy a quedar nada más que con el vector B1. Todo esto lo voy a borrar. Entonces digo, si B1 pertenece al núcleo es porque el transformado de B1 es el vector nulo. Entonces la pregunta es, ¿el vector K por B1, o sea el vector escalado, también pertenecerá al núcleo? Esa es la condición, la segunda condición.
Si yo escalo un vector, ¿el vector se me sale del conjunto o pertenece al conjunto? Bien, B1 pertenece al conjunto. K por B1 pertenece al conjunto, acá se podría poner pertenece, y pongo un signo de interrogación acá arriba, al núcleo de la transformación. ¿Pertenece? ¿Qué sé yo? Veamos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Le vamos a aplicar la transformación a nuestro vector genérico K por B1. A ver si me da el vector nulo. Bien, acá ¿qué voy a decir? Voy a decir justamente que por ser transformación lineal, este K puede salir afuera. Entonces, ¿qué me queda? Me queda acá, K por el transformado de B1. Y el transformado de B1 es el vector nulo. Y K por el vector nulo es el vector nulo. Entonces quiere decir que si B1 pertenece al núcleo, K por B1 también pertenece al núcleo. Es la segunda condición de su espacio. Entonces era cierto, hemos probado, no con un ejemplo, sino de manera general, que el conjunto núcleo, que es del espacio vectorial de partida, es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. ¿Sí? Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos ahora a ver el otro conjunto que estábamos aprendiendo, que es el conjunto imagen. ¿Sí? Borramos todo esto y vamos a hacer más o menos el mismo trabajo, pero para el conjunto imagen. El conjunto imagen de la transformación. ¿Qué es lo que es? Un conjunto entre llaves. Son vectores W que pertenecen al espacio vectorial de llegada, W grande, tal que debe existir previamente un vector B que pertenece a otro espacio vectorial B, y entonces resulta que este W que me forma el conjunto es imagen a través de una transformación de mi vector B. Un poquito más complicado. Siempre la imagen tiene algún rebusque mayor. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen, para definirlo, primero tengo que definir el espacio vectorial de partida, el otro, y decir que este vector W, que forma parte del conjunto, depende de B, depende del vector del cual ha partido. Cuando yo le apliqué alguna transformación a algún vector B, entonces tengo los vectores W que forman parte del conjunto imagen. Por eso es un poquito más ampliada, digamos, la definición. Bien, este conjunto imagen que se encuentra en W es un subespacio vectorial. Bueno, probémoslo. ¿Sí? El conjunto imagen es un subespacio vectorial. Entonces, probémoslo. Primera condición. Tengo que definir un vector W1. W1 pertenece al conjunto imagen. ¿Por qué? Porque W1 es igual al transformado de algún B1, de acuerdo a lo que está ahí arriba. Entonces es una imagen. Es una imagen de B1 a través de la transformación. Bien, vamos a otro. W2 también pertenece al conjunto imagen. Entonces, ¿por qué pertenece? Y porque W2 es el transformado de algún B2.
Bien, entonces, ahí está. ¿Qué hago ahora? Sumo W1 más W2. Ajá. W1 más W2. ¿Será imagen? Pongo un signo de interrogación acá. ¿Será la imagen de esta transformación? ¿La suma? Bueno, veamos. Si yo escribo acá W1 más W2, puedo poner que W1 es el transformado de B1 y W2 es el transformado de B2. Y por ser esto una transformación, por ser transformación lineal, esto que tengo acá lo puedo poner como el transformado de B1 más B2. Porque el transformado de la suma es la suma de los transformados. Y entonces la suma de los transformados es el transformado de la suma. ¿Sí? Esto es por ser transformación lineal. Bien, entonces ¿qué me quedó? Me quedó que W1 más W2 también es el transformado de un vector del espacio vectorial B. ¿Cuál es ese vector? Bueno, es un vector que acá aparece como suma de otros dos vectores. ¿Sí? Este es el vector suma. Siempre la imagen es un poquito más dura de observar o de trabajar que el conjunto núcleo. ¿Sí? Pero vamos de nuevo. W1 pertenece a la imagen. ¿Por qué? Porque W1 proviene del transformado de un vector del espacio vectorial B. Lo mismo con W2, es el transformado de algún otro B. Entonces el vector suma también es imagen, también es el transformado de algún otro vector. Sí, porque W1 más W2 termina siendo el transformado de B1 más B2. Entonces, la primera condición de subespacio vectorial se estaría cumpliendo. Bien, vamos a la segunda condición. Vamos a la segunda condición. Para la segunda condición voy a borrar esto, me voy a quedar con un solo vector. ¿Por qué? Porque yo tengo un vector que pertenece a la imagen, porque ya sabemos por qué pertenece a la imagen. Entonces la pregunta es, si yo agarro este vector y genero otro vector, el vector escalado, cuando yo escalo el vector, ¿sigo perteneciendo al conjunto imagen o se me sale afuera del conjunto imagen por haber escalado? Por eso es que yo le pongo acá, ojo, el signo de interrogación. ¿Pertenece si yo lo escalo o se me sale de esa pertenencia? Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que K por W1 es igual a K por W1. Y W1 es el transformado de B1. Pero, por ser transformación lineal, yo sé que este K, así como lo puedo sacar, también lo puedo incluir. Es decir, K por el transformado de B1 es el transformado de K por B1. Bien, entonces resulta que K por W1, nuestro vector W1 pero escalado, también es el transformado de un vector del espacio vectorial de partida. Entonces, si es transformado de un vector que tiene que ver con un vector B, del espacio vectorial B, entonces esto forma parte del conjunto imagen, porque es el transformado de un vector que proviene del espacio vectorial de partida. Y luego estamos también demostrando la segunda condición del subespacio, y entonces el conjunto imagen también es un subespacio vectorial. Entonces, tanto el conjunto núcleo como el conjunto imagen
Son subespacios, y como subespacios que son, sabemos que tienen que incluir al vector nulo, siempre, y van a tener una dimensión. Van a tener una dimensión, vale decir, si el espacio vectorial que sea, supongamos, sea R3, entonces un vector del conjunto núcleo o un vector del conjunto imagen será un subespacio de R3. Y un subespacio de R3 puede tener dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. O sea, puede ser tan chiquito como el 0 mismo o tan grande como todo el espacio vectorial, ¿sí? O sea, es un subespacio cuyas características y cuya dimensión habrá que encontrar como cuando trabajábamos el tema de subespacio. Bien. Ya habíamos dicho la clase pasada, una vez que uno estudia el conjunto núcleo y el conjunto imagen de una transformación, se deberá cumplir lo que se llama el teorema de la dimensión. ¿Qué me decía el teorema de la dimensión? Que se debe cumplir que la dimensión del conjunto núcleo más la dimensión del conjunto imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? La dimensión del conjunto núcleo se le suele llamar nulidad. Y la dimensión del conjunto imagen se le suele llamar rango. Bien, esta expresión siempre me va a ayudar, porque se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, más allá de los distintos valores que puede tomar un subconjunto, un subespacio vectorial, tampoco puede tomar arbitrariamente cualquier valor, porque esta cuenta siempre tiene que dar. Entonces veamos con un ejemplo cómo buscar un conjunto núcleo, qué significa los vectores del núcleo. Veamos. Entonces, permítanme trabajar con el primer ejemplo que vimos el otro día, ¿cuándo fue? El día martes. ¿Se acuerdan que el primer ejemplo que pusimos fue una transformación de R3 a R3? ¿Sí? Lo que se llama un operador lineal, porque no estamos cambiando de dimensión. Bueno, tal que habíamos puesto, resulta que el transformado de X y Z, el transformado de un vector de R3 tiene que ser un vector también de R3, del otro R3. Bien, ¿y cómo habíamos armado X y 0? No sé si se acuerdan. X y 0. Esa es la transformación. Bien. Esa es la transformación. Ahora, es más, habíamos hecho un dibujito, si se acuerdan, donde esto era X, esto era Y, y esto era Z. Y entonces, si yo dibujo un vector cualquiera, ahí, un vector B, X y Z genérico, claro, supongamos que yo acá dibujo en perspectiva la componente X, la componente Y, la componente Z, ¿sí? Ese vector tiene proyecciones, digamos, sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. ¿Cuánto vale? Y bueno, X y Z, ¿sí? Los numeritos que corresponden a esa ubicación de este punto, en definitiva, el extremo del vector. Bien.
Fíjense, aparte, ¿no? Yo tengo un espacio vectorial B que es de dimensión 3. Y tengo un espacio vectorial W que también es de dimensión 3. ¿Cuál es el vector genérico de este espacio vectorial? Y un vector de R3. ¿Cómo se llama un vector genérico? Un vector genérico podría ser X y Z. En general en R3 nos manejamos con la X, con la Y, con la Z como coordenadas de una terna cartesiana. ¿Cuál es el vector genérico del otro R3? El otro también es un R3, pero es el otro R3, no son iguales. No van a ser iguales porque uno va a poderse administrar a través de la transformación del otro. Entonces, para poder diferenciar los vectores de que ambos son de R3, si este se llamó X y Z, del otro lado no le voy a poner X y Z. Es un vector de R3, pero le pondré, por ejemplo, ABC, porque también es de R3, pero es de otro R3. ¿Sí? Ahora, cuando yo le aplico la transformación a un vector X y Z, me dice la ley que el nuevo vector tiene la primera componente, que es A igual a X. La segunda componente, que genéricamente vale B, será igual a Y. Y la tercera componente, C, será igual a 0, sí o sí. Porque así me lo dice la transformación que habíamos probado que efectivamente era una transformación lineal. Yo ahora estoy partiendo del conocimiento de que esto es una transformación lineal. Bien. Ahora, si yo los dos R3, los junto en un solo gráfico tridimensional, entonces estaría observando que, a ver, este es el eje X y Z, y también, es decir, que acá sería X y también sería A. Acá es Y y también sería B. Y acá es Z también sería C, porque he juntado las dos ternas en un mismo dibujo, las he superpuesto. Y entonces, ¿para qué las superpongo? Para ver cuál es el efecto de la transformación. Si un vector cualquiera de R3 de partida es este que está dibujado acá, cuando yo le aplico la transformación, me lo convierte en un vector en donde la componente X sigue siendo la misma, la componente Y sigue siendo la misma, pero la componente Z baja a 0. Por lo tanto, el vector que me queda sería este que está acá. ¿Sí? Este es el ABC. Es decir, X y 0. El transformado de X y Z es en general un vector ABC. En particular va a ser un vector en donde A vale X, B vale Y, pero C vale 0. Quiere decir entonces que el resultado de esta transformación lineal es cualquiera sea el vector del espacio vectorial de partida, lo que hace la transformación es proyectarlo sobre el piso. Es buscar la sombra sobre el piso porque evidentemente hago 0 la altura. La altura Z la hago 0, por lo tanto todo vector va a parar al piso. ¿Sí? Bien. Entonces, con una transformación como esta, en donde yo, digamos que geométricamente puedo advertir qué es lo que sucede, lo puedo ver, puedo imaginar un vector en el espacio y su transformado es la sombra del piso. Y es como le pongo una luz acá arriba y lo que proyecto al piso, esa es la transformación. Esa es la transformación. Entonces, con un ejercicio como este, yo les pregunto, ¿cuáles serán
geométricamente hablando, ¿a dónde estarán ubicados los vectores del conjunto núcleo? ¿Sí? ¿Dónde estarán ubicados los vectores del conjunto núcleo? Bien. ¿Qué era la característica del conjunto núcleo? La característica del conjunto núcleo era que el transformado de un vector del espacio de partida fuese el vector nulo del otro lado. A ver, hagamos el proceso analítico. Hagamos el proceso analítico. Entonces vamos a poner núcleo. A ver, el transformado de un vector X, Y, Z, según me dice la transformación lineal que ya me la dieron, es X, Y, 0. Esa es la transformación que tengo. Ahora, para el núcleo, ¿qué debe ocurrir siempre para el núcleo? Que X, Y, Z sea el vector nulo del espacio vectorial de llegada. Como el espacio vectorial de llegada también es R3, entonces el vector nulo del R3 de llegada va a ser la terna 0, 0, 0. Para el núcleo, el transformado debe ser el 0, 0, 0. Ahora, en general, la transformación lineal me dice que el transformado de X y Z debe ser X y 0. Entonces, hago una llave acá y analizo lo que me ha quedado. ¿Qué me ha quedado? Ya no llego más allá, así que escribo acá abajo. ¿Qué es lo que me ha quedado? Me ha quedado que el transformado de X y Z es X y 0. Por un lado, como transformado en general, el transformado de X y Z es X y 0. Pero en particular, para el núcleo, el mismo transformado de X y Z me dice que debe ser igual a 0, 0, 0. Uy, re fácil. Entonces de acá yo ya puedo sacar las conclusiones del conjunto núcleo. Porque si X y 0 tiene que ser igual a 0, 0, 0, ¿sí? Yo, a ver, de acá puedo decir cuánto vale X. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? 0, profe. 0. ¿Cuánto vale Y? También 0. También Y vale 0. ¿Cuánto vale Z? 0, profe. No. Pero 0, o sea, Z sería igual a 0 solamente. Acá Z sería igual A 0 en el caso, o sea que 0 igual a 0. Sí, pero se entrecortó un poquito, no alcancé a entender. A ver, acá no habla nada de Z, no aparece la Z por ningún lado. Lo único que me dice es que 0 es igual a 0. Y ya lo sé, no hay nada nuevo. 0 igual a 0. Y Z no está. Z no está en esta condición de núcleo, no aparece. Como no aparece, Z podría valer cualquier cosa y el núcleo ni se entera. O sea, la condición de núcleo ni se entera porque no está el valor de Z. Acá, X vale 0, ya está. Y vale 0, ya está. Z no está. Entonces, Z, ¿qué digo? Z es, como poníamos, pertenece a los reales, vale decir, es un grado de libertad o es un valor que, como no está definido, puede valer cualquier real, total no influye.
¿Me siguen? Es fácil. El transformado de x y z es un xy, o sea, un vector de R3 donde la primera componente es x, la segunda componente es y, la tercera componente queda en 0. Para el núcleo en particular debe ser 0, 0, 0. Entonces, igualo esto y veo la condición de núcleo. Resulta que x debe valer 0, entonces sí, debe valer 0, entonces z, como no está en ningún lado, puede valer cualquier cosa. Pero acá no me dice que z valga 0. Acá me dice que 0 es igual a 0, ya lo sé. Fíjense, entonces, ¿a dónde está la condición de núcleo? La condición de núcleo está en esto último que hemos encontrado. Y entonces, fíjense, que lo que vamos a armar ahora es lo que yo le llamo vector genérico, VG, vector genérico del conjunto núcleo. Un vector genérico del conjunto núcleo es un vector de R3, ¿sí? ¿De cuál R3? Del conjunto de partida, un vector X y Z, ¿sí? Pero que cumple ciertas características. ¿Cuáles son las características? Las hemos descubierto acá. Entonces, de nuevo, un vector genérico del conjunto núcleo, es un vector de R3 cuya componente X debe valer 0, cuya componente Y debe valer 0, y cuya componente Z es un grado de libertad. Puede tomar cualquier valor real. Bien. Una vez que yo tengo el vector genérico del conjunto núcleo, ya puedo advertir, por ejemplo, lo que se llama base y dimensión de este subespacio núcleo. Si el vector genérico del conjunto núcleo quedó en función de una sola letra, quedó en función de un solo grado de libertad, porque los otros dos valores están definidos, valen 0 y 0. El único que no queda definido es la tercera componente, que vale z. Entonces, vamos a escribir que la base de este conjunto núcleo de la transformación está dado, recordemos que el concepto de base tenía que ver con conjunto generador de los vectores del núcleo. Bien, ¿cómo se hacía eso? Asignándole al grado de libertad un escalar cualquiera, y cualquiera menos 0, porque si pongo 0 acá, anulo todo. Pero para darle un valor arbitrario cualquiera, no le daba cualquier valor, en general le damos el valor 1. En general le damos el valor 1. Entonces, una base de este subespacio núcleo sería, tomando en cuenta que tengo una sola letra, que es z, y a ese valor de z le asigno el valor 1, ahí está. La base del núcleo depende de un solo vector. ¿Por qué un solo vector? Porque el vector genérico tiene un solo grado de libertad, una sola letra, que es z. Z vale 1, y este es el vector generador, o sea, la base del subespacio vectorial llamado núcleo. Por lo tanto, si esto tiene un solo grado de libertad y en consecuencia la base del núcleo tiene un solo vector,
la dimensión del núcleo de la transformación, sabemos que es igual al número de vectores de la base, vale decir 1. 1. La dimensión del núcleo o nulidad vale 1. ¿Por qué? Porque el vector genérico tiene una sola letra, vale decir un solo grado de libertad, y eso dio lugar a un solo vector en la base de este subespacio vectorial. Y dado que la transformación es muy sencilla, ¿dónde está el vector 0, 0, 1? El vector 0, 0, 1 estará por acá. Entonces, este vector es base de todos los vectores de la base, perdón, de todos los vectores del núcleo. Quiere decir que los vectores del núcleo son vectores 0, 0, z, vale decir, los vectores del núcleo tienen 0 en X, 0 en Y y tienen valores en Z, positivos y negativos. ¿Y está bien eso? Y sí, porque cuando yo le aplico la transformación lineal a un vector que está en este eje Z, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con que la transformada de la componente X me queda en X, la componente en Y me queda ahí, en Y, y la componente en Z se me hace 0. Los vectores que están sobre el eje Z, como están sobre el eje Z, no tienen componente X. La componente X vale 0. Acá. La componente Y, ¿cuánto vale? 0 también. Lo único que tengo es componente Z. Cuando yo le aplico la transformación, la componente Z se me hace 0. Entonces, no tengo componente X, vale 0 la componente X. No tengo componente Y, vale 0. Sí tengo componente Z, la hago 0 por la transformación. Digamos, recordemos que la transformación era proyectar la sombra sobre el plano del piso. Entonces, conclusión. Si yo tengo un vector como este, esta transformación lo que hace es proyectar su sombra, acá. Ahora, si mi vector ocupa un lugar particular de R3, que son los vectores que están sobre el eje Z, la sombra, o sea, la transformación, me va a ir a parar al 0, 0, 0. Por eso, todos los vectores que están sobre el eje Z son los vectores del núcleo. Por eso la base es 0, 0, 1. Y el vector genérico es 0, 0, z. Cualquier vector que esté sobre este palito vertical, cuando yo proyecto su sombra va a ser un punto acá. Y ese punto es el 0, 0, 0, que es la condición de núcleo. Esto último es una interpretación geométrica que intenta tratar de darle forma a algo que es bastante abstracto, ¿sí? Pero si este gráfico confunde, yo simplemente me quedo con el proceso, digamos, metódico, mecánico, que es este. El transformado de X y Z es X y 0. Para el núcleo, el transformado de X y Z tiene que ser el 0, 0, 0. Entonces, igualo esto con esto, y de igualar esto con esto, rescato que X vale 0, Y vale 0, y Z es un real. Entonces, el vector genérico es 0 en X, 0 en Y, Z un grado de libertad. ¿De dónde? La base sería para Z igual 1, igual a esto, y la dimensión igual 1, y punto. Sí, los escucho. No sé si tienen algo que comentar.
Bueno, esto fue el núcleo, el análisis del núcleo, ¿sí? Vector genérico, base y dimensión, para una transformación. Un ejemplo, de R3 a R3, tal que pasa eso. ¿Qué viene a continuación? Viene el conjunto imagen, ¿sí? Porque se estudia el núcleo y la imagen. Y finalmente se comprueba o se puede comprobar el teorema de la dimensión. Yo, particularmente, en general, lo que hago es ahora intercalar el teorema de la dimensión. ¿Por qué? Porque yo aplico ahora el teorema de la dimensión y al aplicarlo me va a ayudar a ver con qué me puedo llegar a encontrar cuando busque el conjunto imagen. Cuando busque el conjunto imagen. Entonces veamos. Voy a borrar núcleo, ahora la imagen de la transformación. ¿Todo bien? ¿Borro? ¿No hay problema? Sí, profe. Entonces vamos a poner imagen. De nuevo pongo lo mismo recién. La transformación de X y Z es igual a X y 0. Pongo la transformación, lo mismo que hice con el núcleo. Y lo mismo que hice con el núcleo, a continuación pongo la condición de imagen. A ver, recién que hice con el núcleo, que el transformado de X y Z, la condición del núcleo que era, que esto tenía que ser 0, 0, 0. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los vectores del espacio vectorial de partida cuyo transformado es el 0, 0, 0? Eso fue recién en el núcleo. Ahora estoy en la imagen. Entonces, en la imagen, recordemos que la imagen es un conjunto o subespacio del conjunto W de llegada. Es otra cosa. Entonces, ¿qué voy a cambiar? De nuevo, lo mismo que en el núcleo pongo que el transformado de X y Z es X y 0. Pero ahora digo, el transformado de X y Z, para la condición de imagen, me va digamos, cuando yo transformo un vector X y Z, lo que me da es un vector imagen. Es el vector en el espacio vectorial W. ¿Cómo se llama genéricamente ese vector? Y en el segundo R3 se llamaba A, B, C. ¿Qué me interesa ahora que estoy en el conjunto imagen? Es conocer cuáles son las características del ABC, porque estoy en el espacio vectorial de llegada, ahí tengo la imagen. Entonces, ¿cuál es el espacio vectorial de llegada? ¿Es todo R3? ¿Es todo R3 o es una parte de R3? Es un subespacio, obviamente, pero ¿cuál es la característica de los vectores A, B, C que son consecuencia de la transformación? Eso es lo que yo tengo que ver. Entonces, yo les decía, puedo aplicar ahora, antes de empezar a trabajar con una imagen, puedo aplicar el teorema de la dimensión. A ver, permítanme borrar un poquito acá arriba. ¿Qué me decía el teorema de la dimensión? Que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. Bien, pongamos los datos que conocemos. La dimensión de la imagen, o núcleo, recién la averiguamos.
¿sí? Como quedó en función de Z, un solo grado de libertad, un solo vector en la base, la dimensión del núcleo era 1. La dimensión del espacio vectorial de partida es R3. Bien, y yo ahora estoy abocado a investigar sobre el conjunto imagen. Y como esto se tiene que cumplir, yo advierto que el conjunto imagen deberá tener dimensión 2. Dimensión 2. Ahora, el conjunto imagen es también R3. Quiere decir que no todo el R3 va a ser imagen de la transformación, sino que al tener que poner un 2 acá, el 2, recordemos que lo asociábamos con un plano de R3. Bueno, seguramente el conjunto imagen se corresponde con un plano en R3. ¿De dónde se deduce esto? De lo que estábamos haciendo recién. El transformado de x y z es x y 0. Para el conjunto imagen, el transformado de x y z será en general un ABC. ¿De dónde? Yo junto estas dos condiciones y entonces me doy cuenta que A es igual a X. Y me doy cuenta que B es igual a Y. ¿Y X qué es lo que es? Y X en definitiva es una variable que puede tomar cualquier valor real. Vale decir que X, o sea, A, es un grado de libertad. Lo mismo puedo decir de Y y de B, que es totalmente independiente. Y toma un valor independiente de X, por lo tanto B toma un valor independiente de A. También es un real cualquiera. Pero C, no. Resulta que C tiene que ser exactamente 0. Bueno, acá está la condición de la imagen de la transformación, comparando esto con esto. Entonces, lo mismo que recién, con ABC. ¿Qué busco ahora? Busco el vector genérico. Busco el vector genérico del conjunto imagen. El conjunto imagen es un conjunto, es un vector de R3, del segundo R3. Es un vector ABC, en donde A igual a X es un real cualquiera, es una letra que puede tomar cualquier valor. Independiente de A, resulta que B también puede tomar un valor cualquiera. La tercer componente no, la tercer componente vale 0. Entonces resulta que este vector genérico del conjunto imagen me ha quedado en función de dos letras. ¿Se acuerdan que recién el vector genérico del conjunto núcleo me quedó en función de una sola letra, que era Z? ¿Sí? Era Z, los otros dos valores eran 0. Bueno, acá el vector genérico del conjunto imagen me queda con un 0 y 2 grados de libertad. ¿Y eso qué significa? Significa, a ver, podemos ponerlo de esta manera. Este vector genérico lo podemos poner como función de un vector que dependa de A más otro vector que depende de B. ¿O no? Es lo mismo. Si yo sumo esto, tengo esto. Pero lo hago así para poder dar con lo que nosotros llamábamos la base, en este caso, del conjunto imagen. El vector genérico es función de dos letras. Acá puedo ver cómo puedo descomponer este vector genérico en dos vectores, uno por letra. ¿Sí? Y entonces puedo poner que la base del conjunto imagen
que la base del conjunto imagen va a estar dado por dos vectores. ¿Qué vectores? Bueno, A es un real cualquiera, le voy a asignar el valor 1. Entonces me va a quedar 1, 0, 0. Coma, a B le asigno también el real 1 y me queda 0, 1, 0. Dos vectores en la base, por lo tanto, la dimensión de este conjunto imagen o rango de la transformación es 1, 2, o sea, 1, 2 letras, 1, 2 vectores en la base, la dimensión es 2. Bien, la dimensión es 2, entonces, ¿qué tiene que ir acá? Un 2, claro. Claro. Y a ver, metodológicamente eso es lo que hay que hacer. Pero un poco intuitivamente, con respecto a la geometría que habíamos armado acá. ¿Qué estaba diciendo yo? Que la transformación lo que hacía era tomar cualquier vector y hacer cero su componente z, vale decir, proyectarlo sobre el piso. Entonces, cualquier vector que está en R3, en el R3 de partida, la transformación lo que hace es proyectar el vector en el piso. O sea, que todas las transformaciones van a parar al piso. El piso, el plano XY, es un plano. Es un plano. Un plano, como cualquier plano, de dimensión 2 en R3. Un plano es un subespacio de dimensión 2 en R3, porque es un plano que pasa por el origen. Bueno, acá está el plano. Acá está el plano. El plano está generado por el eje X, 1, 0, 0, y por el eje Y, 0, 1, 0, ¿sí? Porque es el plano XY. Ahí está la imagen, va a decir, los transformados de todos los vectores del espacio. Mientras que el núcleo son los vectores del eje Z, porque solamente los vectores del eje Z tienen como sombra el punto origen. O sea, el transformado es el 0, 0, 0. Bien. Eso es núcleo, eso es imagen y eso es teorema de la dimensión. Un tema muy importante que es bastante pesado, digamos, ¿sí? Yo no sé cómo lo han visto, si han entendido algo, cuéntenme. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entendió y Bien. con la práctica se Sí, entiende mejor. ¿cómo? No entendí. Sí, profe, que se entendió bien, digo, y aparte con la parte práctica, con un ejemplo aplicativo, se entendió mejor, digo. Claro, es decir, a ver, el dibujito, yo no sé si los confundió más o menos, y el dibujito es bastante sencillo porque la transformación lo que hace es proyectar los vectores sobre el plano del piso, digamos. Pero independientemente del dibujito, o si esto no se entiende, el procedimiento que hicimos se hace siempre, aún para las transformaciones que uno no puede a lo mejor terminar de dibujarla en un espacio, porque a lo mejor la transformación habla de un R4 y a un R4 no lo puedo dibujar. Bueno, no importa, pero el procedimiento es siempre el mismo, ¿se entiende? A ver, hagamos otro ejemplo. Borro esto. A ver, supongamos, invento algo.
supongamos una transformación de R3 a R2. ¿Sí? Al que el transformado de X y Z sea un vector de R2, cuya primera componente sea X más Y, y la segunda componente sea Z. Transformación de R3 a R2. Bien. A mí me aseguran que esto es transformación lineal, no lo tengo que probar, ¿sí? A mí me dice el ejercicio, mire, esta es una transformación lineal. No me dicen, pruebe que esto es una transformación lineal. No, ya me lo dan por seguro, pero sí me piden que encuentre núcleo e imagen. Núcleo e imagen. Entonces, vamos con el núcleo. El núcleo es un conjunto de vectores de R3. Bien, ¿cómo encontraba la condición de núcleo? Bueno, acá va otra vez lo que decía yo recién. El transformado de X y Z es, en general, X más Y, Z. Ahora, para el núcleo, para la condición de núcleo, resulta que el transformado de X y Z debe ser igual al vector nulo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la característica de los X y Z de R3 cuya imagen es 0, 0? ¿Qué hago? Comparo. Resulta que para núcleo, X más Y tiene que ser igual a 0. Y Z tiene que ser igual a 0. Ahí está la condición de núcleo. Z vale 0 y X más Y tiene que ser igual a 0, con lo cual X tiene que ser igual a menos Y, por ejemplo, ¿sí? O Y igual a menos X. Bien, entonces, con esta condición, ¿qué hago? Me voy a buscar el vector genérico del conjunto núcleo. Tengo que tener claro que el conjunto núcleo existe acá. Por lo tanto, el vector genérico deberá tener 3 componentes. ¿Cuánto vale la componente X? Menos Y. Es decir, cuando Y vale Y, X debe valer menos Y, para que X más Y sea 0. Esa es la condición. Entonces, si Y vale Y, X vale menos Y. O si X vale X, Y vale menos X. Sería lo mismo, ¿no? Pero Z vale 0. Bien, ¿qué voy a observar del vector genérico? Que me quedó en función de una letra. Otra vez, una letra, es la letra I. Un grado de libertad. Vale decir, yo de acá, el vector genérico, puedo encontrar la base generadora del conjunto núcleo. Esta base va a contener un solo vector porque acá tengo una sola letra. ¿Cuál es el vector de la base? Bueno, es el vector genérico al cual el grado de libertad yo le asigno un valor arbitrario que no sea 0 porque si no anulo todo. ¿Qué valor arbitrario le puedo dar? El 1. Entonces me queda menos 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, cuando tengo la base, yo ya puedo saber cuál es la dimensión o nulidad del núcleo. Tengo un solo vector, esto vale 1. Profe, Sí, el vector genérico siempre se pone en función del primer conjunto que nos dieron, o sea, en este caso R3.
Si Sí, hubiese porque estoy en el sido núcleo. de R2 a R3, Entonces sería, sería de dos, sería otro claro, ejemplo. Sería claro, de dos. sería. Por eso, como estoy en el núcleo, mi vector genérico tiene tres componentes porque el conjunto de partida, donde está el núcleo, en este caso es R3. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, ya tengo la dimensión del núcleo. ¿Qué hago ahora? Me voy a investigar la imagen. Voy a investigar la imagen. Entonces borro el núcleo. Y aplico el teorema de la dimensión. ¿Qué me dice el teorema de la dimensión? Que la dimensión del núcleo, que vale 1, más la dimensión de la imagen, que todavía no la he trabajado, ¿sí? Tengo una incógnita acá, tiene que ser igual a la dimensión del espacio B de partida, que es 3. Bien, acá estoy advirtiendo que para que el teorema se cumpla, el conjunto imagen, que todavía no estoy investigando, deberá tener dimensión 2. El conjunto imagen es un subespacio del espacio vectorial de llegada, W. Resulta que si el espacio vectorial W, en este caso es 2, la imagen ocupa todo el espacio vectorial. O sea, este subespacio tendrá que tener dimensión 2, vale decir, tendrá que ser igual a todo el espacio. Eso me lo está advirtiendo de antemano el teorema de la dimensión. Pero vamos a buscar la imagen. Vamos a buscar la imagen. A ver, imagen. De nuevo, ¿cuál es el transformado de X y Z? Bueno, es X más Y, Z. Bien, eso en general. Pero para la imagen en particular, el transformado de un X y Z será un vector genérico de R2, al cual genéricamente le llamo AB. No le voy a llamar XY porque me va a confundir con la XY de la otra espacio vectorial. Le llamo AB. De esto que me queda acá, yo comparo. Lo mismo que hice recién con el núcleo, comparo. Entonces, del vector que voy a generar, del vector imagen, resulta que A tiene que ser igual a X más Y. X, ¿qué es lo que es? Es un valor real, puede tomar un valor real cualquiera. E Y también puede tomar un valor real cualquiera. Por lo tanto, A puede tomar un valor real cualquiera. Y B es igual a Z, que es otro real. Es decir, B y A son dos reales independientes uno de otro, no tienen ninguna dependencia. Porque B es igual a Z y Z puede tomar cualquier valor. Y A es igual a X más Y, que pueden tomar individualmente cualquier valor, por lo tanto A puede tomar cualquier valor. Entonces, A y B no están dependiendo uno de otro. Entonces yo puedo poner que el vector genérico del conjunto imagen de nuevo, está en el espacio vectorial de llegada, por lo tanto el conjunto imagen debería ser un vector de R2. Genéricamente un vector AB, pero específicamente, como A es un real cualquiera, acá va A. Y como B es otro real cualquiera, entonces acá va B. Son dos valores independientes.
Bueno, como A y B son valores independientes, el vector genérico me queda AB. Es decir, como dice recién, me queda en función de dos letras. Yo podría poner esto con esa expresión, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de facilitarme ver cómo armo la base de este conjunto imagen. Para A igual 1, 1, 0. Coma. Para B igual 1, 0, 1. ¿Cuál es la dimensión o rango de la transformación? 1, 2, 2. Ah, entonces quiere decir que acá va un 2. Claro. Bien. Es el mismo método, la misma rutina de análisis que en el ejemplo anterior, ¿sí? Es sencillo, no hay mucha vuelta que darle. Por supuesto que hay una diversidad de casos y ejercicios, por ahí habrá alguno que pueda resultar más confuso que otro, pero este es el concepto y esto es lo que hay que saber. ¿Se entendió? Sí, profe. Ah, Sí, profe. Y profe. bueno, está muy bien. Bueno, yo lo dejaría acá nomás. Dios mediante, nos encontramos el martes que viene, a las 3 de la tarde. Sí, profe, el martes que viene. Dale, bueno, si no tienen preguntas, les deseo buen fin de semana. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Nos vemos. Dale, nos Profe, vemos, chao. Profe, gracias. Chao, chao. profe.